El día miércoles. Bien, vamos a esperar que venga el resto para continuar. ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí, se lo escucho. Buenas noches, ¿se escucha? Sí se le escucha, profesor. Sí, se lo escucho, profesor. Profesor, sí se lo escucha. ¿Se me escucha interrumpido o normal? Normal. Claro. Normal, profe. No, no Claro, interrumpe profesor. nada, no se corta. No, no. Ok, gracias. Un momentito, voy a resetear, tengo problemas acá.
Bien, acá tenemos un circuito integrado CMOS de 14 patitas que puede ser alimentado de 3 voltios a 16 voltios. Hay una técnica donde casi siempre los extremos de las patitas son la conexión para la fuente de alimentación. En este caso 7 y 14. ¿No? Contamos sentido antihorario. Como hay 14 patitas, este es el séptimo y este es el último. Los dos extremos, ¿no?, son la alimentación, ¿no? La última patita, el positivo, y el otro es el negativo, tierra. ¿Qué significa un sistema interfase? ¿Qué pretendemos con esto? Por un lado tenemos una tecnología CMOS y queremos conectar de CMOS a TTL, o lo contrario también. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta ahí? ¿Cuál es lo más recomendable? ¿Qué características tenemos que resaltar ahí? Cuando hemos hablado de los niveles de tensión, tanto TTL como CMOS o HC, el nivel bajo, que es el 0, en TTL es de 0 a 0.8 voltios, ¿no? Y en CMOS de 0 voltios a 1.5 voltios. En HC de 0 voltios a 1 voltio. El nivel alto o uno lógico en TTL de 2 voltios a 5 voltios, en CMOS de 3.5 voltios a 5 voltios, en HC de 3.5 a 5 voltios. Mucho cuidado con para el examen, ¿eh? O sea, al final no son iguales. Cumple la misma, podemos tener las mismas compuertas lógicas en TTL o en CMOS, pero sus tensiones, sus niveles lógicos son diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos una tecnología de CD4069, ¿no? En este caso, la alimentación es de 3 a 16 voltios, pero internamente tiene 6 inversores, o también conocido como NOT, o complemento. Aquí tenemos los niveles también de tensión, una forma de poder considerar, ¿no? Si es que consideramos una alimentación, un BDD, ¿no? Una alimentación de la fuente de alimentación BDD, ¿no? El nivel alto de 2/3 al BDD. Y el nivel bajo de 0 voltios a 1/3 de BDD. Es otra norma, ¿no? De 1/3 a 2/3 voltios, alguien puede preguntar, ¿y qué pasa? Y simplemente no se le considera, no podemos definir los niveles. Diferencias entre la familia CMOS y TTL. En la fabricación de los circuitos integrados se usan transistores bipolares para el TTL y transistores MOSFET para la tecnología CMOS. Entonces es una diferencia, ¿no? Los CMOS requieren de mucho menos espacio, o sea, área en el circuito integrado, debido a lo compacto de los transistores MOSFET. Además, debido a su alta densidad de integración, los CMOS están superando a los circuitos integrados bipolares en el área de integración a gran escala. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? En un chip, dentro de un chip podemos tener mayor cantidad digamos, de compuertas o de dispositivos en CMOS que en BJT. En LSSI, memorias grandes, ¿no? En circuitos integrados de calculadoras, microprocesadores, así como los VLSI, muy alta, ¿no? Los circuitos integrados CMOS es de menor consumo de potencia que los TTL, es otra ventaja.
Claro, tiene una desventaja. ¿Cuál es el efecto que originan las corrientes parásitas, ¿no? Que pueden dañar a los integrados. Acá tenemos en la serie CMOS, tenemos compuertas de metal CMOS, compuerta de metal CMOS con terminales TTL. Su numeración en compuertas CMOS es 40 y tal, otros números. En la compuerta metal CMOS con terminal TTL es 74C02. Compuerta de silicio CMOS con terminales TTL de alta velocidad es 74H. Generalmente cuando va H es alta velocidad. ¿Ok? Compuerta de silicio CMOS alta velocidad terminales y eléctricamente compatibles a TTL. Tenemos el 74HCTO2. CMOS de desempeño avanzado es 74AC-O2. CMOS de desempeño avanzado eléctricamente compatible con TTL es el 74AC-TO2. Compatible, ¿qué quiere decir? Que los dos podemos poner en cascada, ¿no? O sea, lo que buscamos cuando hablamos de compatibilidad es acoplar. ¿Se acuerdan cuando se habló de amplificadores, del sistema de acoplamiento, ¿no? Entre dos o más etapas. Acá nuevamente tenemos la comparación, lo que hemos estado hablando. Aquí viene lo siguiente. Las familias lógicas, familias CMOS, dice la familia CMOS utiliza los transistores NMOS y PMOS, ¿no? Funcionando como interruptor de tal forma que los transistores NMOS suministran el nivel bajo y los transistores PMOS suministran el nivel alto, ¿no? ¿No? O sea, los transistores NMOS, que es el T1, y el otro es el P2, el NMOS suministra en nivel bajo y los transistores PMOS suministran en nivel alto. O sea, T1 y T2 están trabajando en conmutación. Dice, cuando la entrada tiene un valor bajo, T1 está cortado. En cambio, el T2 está, ¿no?, en un nivel alto. ¿Por qué? Porque estos dos se unen y este de acá va a la fuente. Cuando la entrada tiene un valor alto, T2 está cortado. T2 está cortado. ¿Por qué? Esta bolita acá quiere decir que está entrando invertido. Mientras que T1 está conduciendo, ¿no? Por lo tanto, T2 evitará, dice, el paso de corriente, por lo que no consume potencia, ¿no? O sea, están trabajando como un inversor. O sea, entra 0 y la salida me bota 1. Entra 1 y la salida me bota 0. ¿No? O sea, esas dos compuertas, NMOS y PMOS, están trabajando como un inversor. Acá lo tenemos cuando entra 0 voltios. Este transistor de arriba, el PMOS, está cerrado. Por lo tanto, la salida, B sub 0H, es, o la salida, tratemos como salida, es igual a BDD. PBD es a 5 voltios. Entonces es un nivel lógico alto, H, B sub 0H, 5 voltios. En cambio, el otro está abierto. En cambio, cuando a la entrada aplicamos 5 voltios, el transistor de arriba está abierto, ¿no? Y el de abajo se cierra. Pero al estar abierto arriba,
Entonces, la fuente de alimentación no cierra el circuito con la salida. Por eso es que la salida está en 0 voltios. Acá tenemos la familia CMOS, salida en colector abierto. Colector abierto, estos dos CMOS, tanto A como B, están en serie. Y sabemos cuando tenemos dos transistores bipolares, en este caso con MOSFET, pasa a ser un NAND, ¿no? Este es el símbolo del NAND. Y en el NAND basta que una de ellas esté en 0 para que la salida esté en abierto, ¿no? En este esquema, la familia CMOS me dice lo siguiente. La familia lógica CMOS utiliza transistores MOSFET complementarios canal N y canal P como elemento básico de conmutación. Las categorías o subfamilias básicas son CMOS estándar, CMOS de alta velocidad, lleva la letra HC. CMOS compatible con TTL, lleva HCT. CMOS equivalente a TTL, ¿no? Familia CMOS estándar. Familia CMOS estándar comprende principalmente los dispositivos que se designan como 40XX, ¿no? Esos dos XX son los números que uno va al manual y me va a decir qué es lo que hace. Existen dos series generales de dispositivos CMOS, designadas A y B. Los dispositivos de la serie A se designan con el sufijo A o simplemente no lo trae impreso, o sea, en este caso 4011A, que es equivalente al 4011. Todos los dispositivos de la letra B llevan el sufijo B. Acá tenemos dos circuitos integrados. La serie 74 es TTL, la serie 40 es CMOS. Ambos tienen la misma cantidad de patitas y tienen la misma cantidad de compuertas. Ambos tienen 4 compuertas NAND de 2 entradas. En este caso, tenemos dos MOSFET o dos FET, no en serie y dos en paralelo. De tal manera que la salida F tomada acá, ¿no? Entre P2 y N2, ¿qué sucede? Que la salida F es A más B complementado. En otras palabras, es un NOR. Aquí tenemos la familia lógica, por ejemplo, inicialmente, cómo se empieza cuando hablamos de las compuertas lógicas. La tecnología RTL significa lógica, transistores y resistencias. Tecnología conocida como tecnología discreta. DTL, lógica, ¿no? Transistores diodo. Y luego viene la tecnología integrada, que tenemos la tecnología bipolar, la tecnología MOS, en MOS, PMOS, CMOS, HCMOS, NMOS, HMOS, BiCMOS, combinación de bipolar con CMOS. En tecnología bipolar tenemos la lógica saturada, la lógica no saturada. En este caso tenemos la tecnología TTL, pero a base del Schottky.
el SL. En la lógica saturada tenemos el RTL, el DTL, el TTL y el HTL. Esto ya son más, le interesa más a los de electrónica, que van a entrar a la parte de microelectrónica. Bueno, esto ya hemos tocado. También hemos tocado. En esta tecnología es muy importante entender que en TTL tenemos el TTL estándar, TTL de baja potencia, TTL Schottky, TTL Schottky de baja potencia y TTL Schottky avanzada. La tecnología CMOS tenemos el CMOS estándar, el CMOS HC, el CMOS HCT y también el NMOS y el PMOS. Y la combinación BCMOS combina transistores bipolares con transistores MOSFET. Ahí tenemos dos tipos de transistores, un TTL y un CMOS. Un TTL que generalmente trabajan de 0 a 5 voltios. Y un CMOS que pueden trabajar de 12, 16, qué sé yo, el fabricante me dice, ¿no? Por eso es que en la CPU tenemos las dos tecnologías, la tecnología TTL y la tecnología CMOS. Estos dos son transistores que, si hablamos de los circuitos integrados, vienen a ser parte interna. Un montón de estos dispositivos está internamente dentro de los circuitos integrados, dentro del chip. Por eso es que en una CPU tenemos las dos tecnologías para tener capacidad, tener velocidad. Capacidad, memorias, los CMOS. Velocidad, los TTL. Por eso es que una fuente de alimentación de una computadora, estoy trabajando más o menos ya para el examen, y una computadora tenemos 5 voltios y 12 voltios. Los 5 voltios para la alimentación, los circuitos integrados de la tecnología TTL. Y los 12 voltios son para los circuitos integrados de la tecnología CMOS. Como la tecnología CMOS internamente puede tener mayor cantidad de dispositivos, un circuito integrado en CMOS tiene mayor capacidad de ¿qué? Tiene mayor dispositivos, entonces podemos tener mayor capacidad de almacenamiento. Por eso es que las memorias son generalmente se utiliza de tecnología CMOS. No quiere decir que no hay TTL, también lo existe, ¿eh? Pero en CMOS es lo más recomendable por su capacidad. Queremos capacidad y queremos velocidad, pues utilizamos las dos tecnologías, TTL y CMOS. Son los niveles como se ha distribuido. Este PDF está en el Classroom, ¿no? Aquí tenemos compuertas NAND con CMOS. Cuando hablamos de CMOS, ¿cuántos tipos de CMOS conocemos? ¿Alguien puede decir? 2, NMOS y el PMOS. Eso es dependiendo de su configuración, pero dependiendo, digamos, de su fabricación. ¿Se acuerdan ustedes? Hay dos tipos de MOSFET. Uno es de empobrecimiento, el otro es de... ¿Se acuerdan o no? De enriquecimiento. De enriquecimiento. Ajá, así es, de enriquecimiento. Las compuertas es controlado por tensión, ¿verdad? La tensión de puerta. Entonces, dependiendo si es de canal N o el canal P, va a ser voltaje positivo o negativo. Perfecto. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el MOSFET y el MOSFET de empobrecimiento y el MOSFET de enriquecimiento? ¿Se acuerdan? Sí, les hablé de los que van con electrónicos. Que el MOSFET de empobrecimiento puede ser controlado con tensiones positivas o tensiones negativas. Le es indiferente al margen del tipo de canal. En cambio, el MOSFET de enriquecimiento, ahí sí. O bien con positivo o bien con negativo. Esa es una de las particularidades. Por ejemplo, acá tenemos una tecnología TTL y acá tengo una tecnología CMOS. Entonces, queremos acoplarlo estos dos.
Entonces acá le estamos haciendo un sistema de acoplamiento utilizando una resistencia de 22K. Pull up. ¿Pero es necesario utilizar resistencias o hay otro sistema? Tenemos las compuertas. Nuevamente, cuando hablamos de las familias lógicas, tenemos el RTL, el DTL, BiCMOS, SL, MOS, CMOS, TTL, ¿no? ¿Qué compuertas son esos? Por ejemplo, tenemos el 40-106. 14 patitas. Este es un integrado, ¿no? Internamente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 compuertas. ¿Cómo se llaman estas compuertas? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Schmizer. El Smith-Trigger, claro, el Smith-Trigger. ¿Qué hace el Smith-Trigger? ¿Qué es lo que busca el Smith-Trigger? Es convertir cualquier tipo de ruidos en ondas cuadradas o rectangulares, ¿no? Son detectores de ruido. Eso también lo hemos visto. Acá, por ejemplo, esta clase más me interesa en la parte de sistema de interfase. Interfase, ¿qué entendemos por interfase? ¿Cómo acoplo yo una tecnología TTL con una tecnología CMOS? En el primer caso, es TTL, la salida de TTL va a la entrada de CMOS. En el segundo caso, la salida del CMOS, ¿a dónde va? Olvídese de esta parte acá. La salida del CMOS va a la entrada del TTL. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo conectarlo directo? Sí lo podemos conectar directo, pero ¿es recomendable? No. ¿Qué sucede acá? Mire, la salida TTL, voy a conectarlo a la entrada CMOS, pero acá solamente utilizo una resistencia. Este CMOS es como referente, puede ser una compuerta de una o dos más entradas. Simplemente lo que quiero es que me entiendan cuál es la diferencia en un sistema de complemento. Uno dice, no, pero si voy a conectar TTL a CMOS, o lo contrario, es lo mismo. No es lo mismo. TTL de salida. CMOS, la salida de TTL va a ingresar. ¿Por qué le pongo una resistencia y no tengo ningún problema? Y mire acá. Mire acá. Tengo CMOS, tengo TTL, y acá sí pongo algo. Aunque ya me está diciendo qué es, ¿no? Un buffer. ¿Se acuerdan ustedes del buffer con Darlington, con operacional? ¿Se acuerdan? Esto para darle una idea. ¿Por qué qué es lo recomendable a la salida? Suponiendo que yo tengo un sistema, ¿ok? Yo voy a conectar una carga a la salida de un sistema. Para que no afecte, esa carga debe ser de valor grande o de valor pequeño. Esto hay que trabajar mentalmente. ¿Se acuerdan?
Cuando hablamos de interfase, que es el tema de hoy día, es lo siguiente. Yo tengo acá un bloque A. Y tengo acá un bloque B. Si yo digo que este es un amplificador, esta es la entrada, esta es su salida. Y si yo digo que este es otro amplificador, esta es su entrada y esta es su salida. Entonces, si yo quiero conectar este acá, si hago esto, si es que yo hago eso, conecto directamente este amplificador, ¿se acuerdan ustedes? Que tiene una impedancia de salida. Y el otro amplificador que tiene una impedancia de entrada. Van a llamarle así. Si yo conecto de frente, entonces la ganancia de este amplificador sería el producto de ambos, ¿verdad? Pero eso se va a dar como, ¿de qué va a depender? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo debe ser Z sub 0? ¿Por qué conecto directo? Si conecto directo, ¿cómo debe ser Z sub 0 con Z sub I? ¿Se acuerdan o no? Mucho mayor, mucho menor, ¿cómo debe ser? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Pero me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Profe, sí. ¿Cómo debe ser? Mucho mayor, mucho menor, igual, ¿cómo debe ser? ¿Se acuerdan? Eso es lo que tienen que tener siempre. Siempre les he dicho, esto es lo que ustedes deben saber para las entrevistas. No hay duda que ustedes dominan la parte interna, saben, manejan sus simuladores, todas esas cosas, pero una pregunta elemental, ¿cómo debe ser? Si yo digo que, voy a llamarle acá, digamos, una salida, vamos a llamarle a B sub 0. Yo digo B sub 0, o puede ser una densidad, puede ser una potencia, es el producto de A por B. Pero si yo digo que es el producto de A por B, eso va a tener que ver mucho que en las impedancias. Entonces, si yo conecto directo, para no tener problema, esto se llama acoplamiento, Z sub 0, ¿se acuerdan ustedes? Debe ser mucho menor. Así de simple. Pero eso no siempre se cumple. Y si ustedes no se acuerdan, y me van a disculpar el ejemplo que lo voy a poner acá, espero que no se molesten. Si ustedes no se acuerdan esto de lo que le está hablando Ponce ahora, hacen lo siguiente. Tomen esta A, este es Z sub 0. Z sub 0, ¿qué es? Una resistencia. Pero le estamos llamando a esa resistencia Z sub 0. Listo. No sean tanto problema. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué vas a conectar a un Z sub I? ¿Y Z sub I qué es? Otra resistencia. Z sub I.
Entonces yo le pregunto a ustedes, si ustedes van a conectar acá, ¿qué tengo yo? Z sub 0. Listo. Tengo yo Z sub 0. Y en este Z sub 0 yo tengo una salida. Algo tengo ahí. Y ese algo voy a conectarle al otro, ¿no? Hay una salida ahí también, pero va a ser entrada, le puedo tomar como entrada también. Voy a conectarlo los dos en paralelo. Si acá yo tengo un voltio, al conectar, yo debo mantener un voltio. No debe bajarme. Entonces, para que suceda eso, si yo tengo una resistencia acá, digamos de 10 ohmios, Z sub 0 vale 10 ohmios, este Z sub I, para que se mantenga en Z sub 0, debe ser mucho mayor que 10 o mucho menor. En otras palabras, yo tengo una resistencia de 10 ohmios. Quiero conectar otra resistencia en paralelo, pero no quiero que su resistencia varíe demasiado. Quiero que al conectar la otra resistencia se mantenga casi 10 ohmios. ¿Qué debo conectar? ¿Una alta resistencia o una baja resistencia? Una alta, profe. Una alta. Una alta. De ahí por eso le estoy poniendo este acá. Z sub 0 mucho menor que Z sub I. De ahí sale. Por eso le vuelvo a repetir, si ustedes no se acuerdan, pero esto siempre uno se acuerda, ¿no? Yo a veces ni me acuerdo, le pongo una resistencia, que voy a conectar otra resistencia, y trabajemos como impedancia, porque estamos hablando de sistemas, vamos a acoplar dos sistemas. ¿Qué tiene internamente? No lo sabemos. Nos interesa, sí nos interesa si vemos como parte, pero cuando vamos a juntar los dos, entonces hay que acoplarlo. Entonces, no se va a acoplar bien. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Un sistema de acoplamiento. ¿Cómo se le conoce en la parte digitales? Ahora estamos hablando de un sistema de interfase. Entonces, por eso es que este Z sub I, puedo poner un K, por decir, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero de preferencia más de un K, ¿sí o no? Pero lo importante es que esta resistencia acá debe ser mucho mayor que este acá, para que no varíe. Entonces, ese es lo que estamos haciendo acá. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en un caso, puedo conectar de frente, pero este A puede ser TTL, este B puede ser CMOS, o lo contrario, este A puede ser CCMOS y este es TTL. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Está claro ahora, ¿no? Mira, está claro. Entonces, acá algo puede ir. Dependiendo si ese es el primero es CMOS, si es TTL, ahorita vamos a entrar nuevamente al esquema, acá algo va a ir. Este algo va a hacer que si yo voy a conectar A con B, no tenga ninguna dificultad en su acoplamiento. A este le estamos conociendo bien en la parte digital como un sistema de interfase. Entonces este A puede ser CMOS, puede ser TTL. Si este es CMOS, este es TTL. Si este es TL, es CMOS. Todo lo que buscamos, estamos viendo es que cómo acoplamos, cuál es el problema, en qué nos basamos. Voy a salir y voy a regresar a donde hemos estado. Acá. Semanacita aquí. Ya. ¿Qué tengo? La primera, TTL. ¿Qué tengo acá? CMOS. Si voy a conectar estos dos tecnologías, TTL y CMOS, ¿qué tengo? Simplemente puse una resistencia. Y la pregunta es ¿por qué? De 2.2K. ¿Y por qué? En cambio, si tengo CMOS y tengo TTL, aquí no he puesto una resistencia. La pregunta es, ¿puedo poner una resistencia? Podemos poner cualquier cosa, pero la pregunta es, ¿me afecta o no me afecta? ¿Qué he puesto? Un buffer. ¿Y qué es un buffer? Ya me salía. ¿Qué es un buffer? ¿Se acuerdan qué es un buffer o no? ¿Como una memoria no era, profe? ¿Una memoria de Buffer. almacenamiento? No. ¿Se acuerdan ustedes qué es un buffer? Sonido. Buffer. Audio.
audio. Bueno, está bien, pero vamos a hablar de impedancia. ¿Qué es lo que no va a hacer este buffer? Un buffer, ¿se acuerdan ustedes de operacionales? ¿Qué característica tiene un operacional? ¿Mm? Si esta es una etapa A y esta es una etapa B, y queremos acoplarlo esos dos, ¿se acuerdan ustedes? Este de acá, ¿cuál es la característica de un operacional? Tiene una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Entonces, lo que estoy acoplando, este buffer de acá, este sistema buffer acopla a la etapa A con la etapa B. Ese es un buffer. Ahora, ¿cómo podemos construir? En este caso está construido básicamente a base de un operacional. ¿Se acuerdan ustedes o no? Ese es el buffer. Pero acá, en nuestro curso, vamos a ver. Mejor voy a guardar esto, que nos puede servir. Acá. TTL y CMOS. El CMOS, su impedancia de entrada es grande o pequeña. ¿Cuál es la particularidad de trabajar con MOSFET? ¿Se acuerdan ustedes? El MOSFET hemos dicho que tiene una impedancia muy elevada. Entonces, si esta impedancia de entrada es muy grande, si yo conecto a la salida, ¿no? Este es muy grande, y yo conecto la salida de un TTL a un CMOS, ¿le va a afectar? Si esta impedancia que es muy grande, ¿le va a afectar? ¿Ah? No. Por eso pongo una resistencia. ¿Por qué? Porque esta es tecnología CMOS. Tiene una característica de que su impedancia es muy grande. Entonces, como es muy grande, y voy a conectar con una tecnología TTL, entonces no les va a afectar en absoluto. Por eso pongo una resistencia así de simple. Pero en cambio, acá es lo contrario. Es un CMOS con la tecnología TTL. Esta tecnología TTL se entiende, ¿no?, que el CMOS, su entrada es grande, su salida va a ser mediana o pequeña, pero el TTL también va a tener una pequeña impedancia de entrada. Entonces, como no hay la garantía del caso entre ambas tecnologías, pero yo quiero asegurar, pongo un sistema de acoplamiento conocido como un buffer. Pero este buffer está hecho con tecnología CMOS. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo necesitamos un sistema de interfase? Cuando vamos de CMOS a TTL. En cambio, de TTL a CMOS no hay muchos problemas en su acoplamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? O creo que ahí está claro, ¿no? Acá tenemos otro acoplamiento, ¿ve?
tengo un TTL, como buffer y un CMOS. Entonces, acá ayuda es mucho mejor que la anterior. ¿Se da cuenta? Tenemos un CMOS y una salida que no tiene ningún problema porque está solo. Pero este es un TTL, ¿no? ¿Se dan cuenta? TTL CMOS. Una resistencia, no tiene ningún problema. Acá, por ejemplo, tenemos un CMOS. Tenemos acá otro CMOS y a la salida un TTL. Este sistema de acá, el 4049, 4050, como que está trabajando como un inversor. ¿Te das cuenta? Un TTL y un CMOS, hacemos un sistema de acoplamiento mediante un circuito, esto que como que trabaja, ¿se acuerdan ustedes? No, como un inversor. Acá, un CMOS, un TTL, otro acoplamiento mediante un transistor. O sea, al margen del tipo de compuerta, simplemente estamos hablando de tecnología. Aquí tenemos una fabricación de tecnología TTL, ¿no? Vamos a conectar a un CMOS, que utilizamos un acoplamiento que viene a ser un inversor. Aquí un TTL, un CMOS, una resistencia. ¿Te das cuenta? Una tecnología CMOS, una tecnología TTL, y como buffer está utilizando un CMOS, una tecnología CMOS como buffer o acoplamiento, ¿no? O sistema de interfase. Aquí, ¿qué tenemos? Un TTL o tecnología TMOS o NMOS, una tecnología CMOS de salida, y utiliza como sistema de interfase un 74HC-T34, otra tecnología. Y eso los expertos, los que se dedican a lo que es la parte microelectrónica, eso maneja muy bien sus manuales, ahí le da sus características, ahí le recomiendan. Acá algo más simple, un TTL, una compuerta NAND de 3 entradas, vamos a conectar a un CMOS NAND también, pero de 2 entradas. Entonces, ¿qué aprovechamos acá? Simplemente entre etapa y etapa está utilizando una resistencia, como conocido como una resistencia externa pull-up, ¿no?
Y aquí tenemos algo muy importante. Un TTL o CMOS, un TTL o CMOS, aquí un transistor. Si este es 1, transistor se satura, la lámpara se prende. Si es 0, el transistor está en corte, la lámpara se apaga. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Igualito, 6 voltios, una lámpara de 6 voltios, 60 miliamperes, ¿ya? 0 voltios, 0 voltios. TTL o CMOS, circuitos integrados TTL o CMOS, circuitos integrados TTL o CMOS, todo está igual. Pero acá hay un transistor, acá hay dos transistores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estos dos transistores, ¿cómo se le llama? Es un Darlington. Entonces, el Darlington va a ser mucho más sensible y puede soportar mayor corriente que un solo transistor. Esa es la diferencia. Y también un Darlington, ¿qué sucede con un Darlington? ¿Qué impedancia? El Darlington tiene una característica. Su impedancia de entrada de dos transistores, que con un solo transistor, la impedancia de entrada es mucho menor que en el segundo, en el Darlington, su impedancia de entrada es mucho mayor que el primero, o es mucho menor, o es igual. ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan? ¿Ah? En la entrada es menor y en la salida es mayor, profesor. No, está bien. Pero no, lo que yo quiero es lo siguiente. En el primer caso, se conecta a través de un transistor. En el segundo caso, a través de un Darlington. Como este transistor es la salida para este bloque acá, sea TTL o CMOS, va a ser su carga. Entonces, va a tener una impedancia de entrada acá. Igualito acá. Su entrada, su salida, este va a ser su carga. Pero acá también va a haber una impedancia de entrada. ¿Qué me conviene a mí para esta carga? Lo que hemos hablado en antes. Que esta impedancia de entrada de acá sea mucho más grande o sea pequeña. Que sea grande. ¿Quién tiene la impedancia de entrada dónde es mayor? ¿En el primer caso o en el segundo caso? En otras palabras, el segundo caso es un Darlington. ¿Y cuál es la característica de un Darlington? Tiene una alta impedancia de entrada. Entonces este es mucho mejor. Por eso utiliza el Darlington acá. No quiere decir que no funcione el otro, ¿no? Pero este es mucho mejor. Acá tenemos nuevamente un CMOS, un TTL, su sistema de interfase, ¿no? Cuando hablamos del sistema de interfase entre CMOS o TTL o lo contrario, lo que es muy importante tener como referencia el fan-out, ¿no? Si esta es una tecnología de CMOS a TTL, ver sus características de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es la máxima corriente que me va a entregar esta primera compuerta para ver cuántas compuertas voy a tener a la salida? O lo contrario, si está conectado a lo siguiente, lo contrario. Entonces, esos valores me dan el fabricante. Por ejemplo, en este caso, tengo un CMOS y un TTL. El B sub 0L máximo, acá le pone, es 0.33, que es menor que 0.8. Pero este es el B y L máximo, ¿no? Aquí es lo contrario, B sub 0H mínimo 3.84 y el B sub IH mínimo 2.0. Se cumple, ¿no? Tienen que cumplirse estas condiciones para que haya un buen acoplamiento. Nuevamente tenemos ahí un buffer. Tenemos acá una tecnología TTL, una tecnología CMOS, un sistema de acoplamiento, ¿no?
acoplado por transistor. Ahí está más simple. Yo no tengo problema cuando conecto un TTL o un CMOS a la salida de un TTL, porque por el CMOS por su alta impedancia, ¿eh? Esa es la razón, por si acaso. Lo contrario es recomendable poner un sistema de acoplamiento, ¿no? Ahí tenemos un TTL, una compuerta de varias entradas, con un CMOS también de varias entradas, simplemente ponemos una resistencia. Pero la pregunta es, ¿qué entendemos por un sistema de interfase? Acá el sistema de acoplamiento es mediante mediante Q1. ¿Qué pasa si la salida de Q1 es 0? Si este es 0, ¿no? Va a tierra, este es 0, que va a tierra, este es 1. ¿Sí o no? Porque este es un inversor. Y este cuando va a tierra, cuando acá es 1. Y cuando la entrada, este es un inversor, acá tiene que entrar 0, ¿no? De esa forma trabaja. Más 2 tecnologías, 74 TTL, 40 tecnologías CMOS. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si viene el examen, ¿cómo explicarían cómo funciona este circuito? Primeramente, este le se va a aprender cuando este es 1, cuando es 0. Cuando la salida es 1, 0. ¿Ah? De esta tecnología TTL, o sea, su salida, para que este le se prenda, la salida debe ser 1 o 0. ¿Ah? Repito. En este circuito de acá, que puede ser pregunta de examen, en este circuito de acá, para que este LED se prenda, a la salida de esta tecnología TTL o CMOS, su salida debe ser 1 o 0. 1, profesor. 1. En cambio acá, para que se prenda este LED, ¿cómo es su salida acá? Tiene que ser el circuito. Para que cierre el circuito acá, para que circule corriente, este punto debe ir a tierra o no. La salida debe ser 0. Sé lo contrario, ¿se dan cuenta? En el primer caso, para que el LED se prenda, la salida tiene que ser 1. En el segundo caso, si la salida es 1, el LED no se prende. En el segundo caso, la salida tiene que ser 0. Interesante. Acá tenemos una tecnología TTL. Nivel Smith, acoplamiento directamente, no hay ningún problema porque tiene, ¿no? La pregunta es, esto va a dice para una memoria, bueno, en fin, para almacenar informaciones, qué sé yo, no, ya depende de dónde venga y a dónde va, ¿no? Eso es relativo. Si aquí la salida de acá, de este inversor, es 0, y en esta salida de acá es 1 o es 0.
Si este es 0, este transistor entra en corte. ¿Sí? Este transistor entra ¿en qué? En saturación. Por lo tanto, la salida, si está en corte, la salida tiende a 0. Y lo contrario. Si entra un 0, si entra un 1 de arriba, el de abajo entra en corte. Si este satura, la salida viene a BCC2. Entonces ya tenemos ahí los sistemas de acoplamiento entre compuertas, sistema de interfaz. 1, la salida de voltaje del CMOS. Esta salida acá va a conectarse a la entrada de un TTL. ¿Qué hago para evitar problemas? Pongo un sistema de interfase. Este es el sistema de interfase. Este sistema de interfase que va a trabajar como un buffer. Sistema de interfase también conocido como buffer, un sistema de acoplamiento entre estas dos configuraciones. En este caso estamos utilizando el circuito integrado 40-50, ¿no? Y eso sucede, ¿por qué? Porque estamos conectando, ¿quién? CMOS con TTL, pero en cambio el de abajo es lo contrario. TTL con CMOS no hay ningún problema, simplemente se pone una pequeña resistencia y soluciona todo el problema. ¿Por qué? Por su alta impedancia en la tecnología CMOS. Nivel de tensión. Otra forma acá. ¿Cómo funciona este circuito? ¿Qué pasa cuando acá tenemos una entrada 0? ¿Qué va a suceder acá? También va a ser 0. Porque este es un CMOS que está actuando con un sistema de acoplamiento. Si es 0 acá, este transistor está en corte. Al estar en corte, esta salida acá es 0 para Q1, pero el de por acá viene una corriente y va a tener una salida 1, ¿no? De esa forma trabaja. En cambio, cuando entra un 1, acoplamiento 1, este transistor lo satura, este punto se hace tierra, entra 0, ¿no? Y la salida le va a salir 0, ¿no? CMOS TTL.
Ahí tienen ustedes un PDF que le he resumido desde la semana 1 hasta la 7 para su examen del miércoles. Gracias, profe. Acá dice lo siguiente: ¿qué entendemos nosotros por circuitos digitales? Pues una partecita más y ustedes ya lo van a leer. ¿No? Dice, esto se construye con circuitos integrados. Sí. Cristales de silicio semiconductor, el cual contiene componentes eléctricos para las compuertas digitales, las cuales son conectadas dentro del microcircuito para formar los circuitos requeridos. El microcircuito se monta en un encapsulado de cerámica o de plástico y las conexiones se sueltan con finos alambres de oro a terminales externas para formar el circuito integrado. Los circuitos digitales y computadoras digitales funcionan con señales de voltajes. Solo pueden ser de dos tipos: 5 voltios nivel lógico 1, rango de más 2 a más 5, high. 0 voltios nivel lógico 0, rango de 0 a más 0.8, low. Estos niveles pertenecen a la familia TTL, transistor, logic. Las señales de voltaje pueden representar códigos binarios, BCD, ASCII, bueno, un montón de códigos, exceso 3, señales de control u otros. Los sistemas digitales combinacionales son aquellos en los que la salida del sistema solo depende de la entrada presente. Por lo tanto, no necesita módulo de memoria, ya que la salida no depende de entradas previas. Los sistemas digitales secuenciales, la salida depende de la entrada actual y las entradas anteriores. Esta clase de sistemas necesitan elementos de memoria que recojan la información de la historia pasada del sistema. Para la implementación de los circuitos digitales se utilizan puertas lógicas AND, OR, NOT y transistores. Estas puertas siguen el comportamiento de algunas funciones booleanas. El diseño de un circuito combinacional es independiente de la tecnología usada. Sin embargo, en la realización física del circuito deben tenerse en cuenta los siguientes factores: márgenes de ruido, el fan mode, velocidad, consumo, alimentación, entorno de trabajo, tipo de salida a usar, colector abierto o un tercer estado, le llaman así, ¿no? Los circuitos digitales permiten el desarrollo tecnológico de las computadoras, las redes de datos y los sistemas de comunicación. Los elementos básicos son las compuertas digitales, compuertas AND, OR, NOT, NOR, XOR o OR exclusivo, conozco yo, que implementan las funciones lógicas. El sistema de numeración empleado es sistema binario que consta de 2 dígitos, el 0 y el 1. Entonces la pregunta es: ¿qué es un dígito y qué es un bits? Luego tenemos los sistemas de numeración, ya eso sí es pura aritmética, ¿se acuerdan ustedes, no? Eso ya. Pasar de una base a otra base. Sumas, restas, multiplicación, división. Acá tenemos como ejemplo el sistema decimal, el BCD y el exceso 3. ¿No? Si ustedes dan cuenta, mi exceso 3 del 3, 0011, 0011, hacia abajo. Entonces, uno puede crear un sistema combinacional
de convertir de BCD a exceso 3 o lo contrario, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente definimos las funciones en base a las entradas. En este caso, el BCD tiene 4 variables, A, B, C, D. De la derecha, el menos significativo, el de la izquierda, el más significativo, ¿no se acuerdan ustedes? El código Gray. Aquí tenemos nuevamente el decimal, el BCD, el Gray y exceso 3. Cuando le llaman el código 8421, ¿por qué? Es por el peso. El menos significativo, el de la derecha, y el más significativo, el de la izquierda. Códigos alfanuméricos, el código ASCII, ¿no? Un puerta AND que hemos visto. Es un resumen de lo que se ha visto, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos a su canal. Vamos a continuar viendo lo que es el proyecto de reloj electrónico. Ya hemos observado ahora lo que son cada módulo. Sabemos que son 6 módulos. Profesor, no está compartiendo El pantalla. profesor no está compartiendo pantalla. No, se me fue, eso todavía no es el tema. Arriba es. Bien. Yo tengo una amiga en Elías, ¿qué pasó? Ay. Entonces,
este video veremos ¿Se observa? ¿Se escucha? Sí, profesor. Ya. la diferencia de estas dos grandes familias. Aunque ya se ha visto eso, pero de nuevo. Y la familia Sims. En el video anterior nosotros habíamos hablado acerca de todas las familias lógicas. Y como les había prometido, en este video aprenderemos las diferencias en grandes rasgos que hay entre estas dos familias. Antes de empezar el video, quería comentarles de una excelente noticia. Y es que hay una empresa china llamada JLC PCB que se dedica a la fábrica de circuitos impresos profesionales. Esta entidad es reconocida a nivel internacional por la garantía, seguridad y alta confiabilidad que brinda hacia los clientes. Y lo más importante de esta noticia es que mandar a imprimir nuestros circuitos PCB cuesta solamente $2. Para ordenar el pedido, solo tienes que ingresar a la página de JLC PCB, subir y seleccionar las características del PCB y listo. Al cabo de unos días, su PCB estará en casa. Vamos con la tensión de alimentación. Nos dice que la familia TTL se puede alimentar desde 4.5 voltios hasta 5.5 voltios. En cuanto a la familia Simus, se puede alimentar desde 3 voltios hasta 18 voltios. Vamos con el margen de ruido. Para el nivel alto, que es voltaje nivel alto, vamos a tener para la familia TTL de 0.4 voltios y la familia Simus de 1.4 voltios. En cuanto a la variación del voltaje de nivel bajo, vamos a tener también para la familia TTL de 0.4 voltios y la familia Simus de 0.9 voltios. Más adelante vamos a ver de dónde salen estos valores de margen de ruido, ¿ok? Vamos con la potencia consumida. Obviamente se va a dar en miliwatts. Para la familia TTL vamos a tener de 10 miliwatts y para la familia Simus vamos a tener de 0.0025 miliwatts. Quiere decir que el consumo de la familia Simus es muchísimo menor a comparación de la familia TTL. Vamos con el siguiente, que es la capacidad de carga, como también conocido como fan out. Ok, para entender estos parámetros que observamos aquí, que es el 10 y 100, para entender de la mejor manera la capacidad que observamos en esta parte, que para la familia TTL es 10 y para la familia Simus es 100, nos vamos a ir a nuestro programa de Proteus para poder entender de la mejor manera. Aquí tenemos un circuito integrado de la familia TTL, que es el 7404. Entonces, el fan out es la referencia de las cargas en la salida que nos puede soportar. Por ejemplo, aquí tenemos 10 entradas de un circuito integrado que es del 7408. ¿No? Esto es de la familia TTL, nos está soportando 10 cargas o 10 entradas de un determinado circuito integrado. Esto sería en cuanto a la familia de TTL. Si hablamos de la familia Simus, nos puede soportar hasta 100 de estos que observamos aquí en nuestra pantalla. Ahora sí, ya tenemos todo claro en cuanto a la capacidad de carga. Vamos a tener el tiempo de propagación, que va a ser por TP en nanosegundos. Para la familia TTL tenemos de 9 nanosegundos y para la familia Simus tenemos de 8 nanosegundos. Ok, ahora vamos con la velocidad. En este caso ya estaría entrando la velocidad de conmutación, que es la frecuencia máxima, ojo, la frecuencia máxima que se va a dar en megahertz, ¿ok? En cuanto a la familia TTL, vamos a tener la frecuencia máxima de 35 megahertz. Para la familia Simus, vamos a tener de 40 megahertz. Ya tenemos dos datos importantes, que es el consumo y la frecuencia. También se refiere a la velocidad de conmutación. Podemos apreciar que la familia Simus es mucho más rápido y tiene un consumo demasiado bajo frente a la familia TTL. Ahora sí, nos vamos a los niveles de tensión de entrada y a los niveles de tensión de salida. Ok, esto les voy a explicar más adelante con más detalle, pero vamos a observar aquí los valores numéricos. Nos dice que el voltaje, ojo, que el voltaje de niveles de tensión de entrada máximo, esto sería para el nivel de tensión bajo, que es de 0.8 voltios en cuanto a la familia TTL y 1 voltio para la familia Simus. ¿Ok? Ahora sí, el voltaje de entrada de nivel alto mínimo es de 2 voltios para la familia TTL,
y para la familia Simus tenemos de 3.5 voltios. Ahora sí, vamos con los niveles de tensión de salida. Niveles de tensión de salida. Voltaje de nivel de salida bajo máximo vamos a tener de 0.4 voltios en cuanto a la familia TTL y tenemos de 0.1 voltios para la familia Simus. Voltaje de salida alto mínimo es de 0.4 voltios para la familia TTL y para la familia Simus es 4.9. Ahora sí, vamos a ver a gran detalle estos dos parámetros que hemos estudiado, que son los niveles de tensión de entrada y los niveles de tensión de salida para cada familia. Tenemos para la familia TTL. Habíamos dicho que a partir de 0 a 0.8 voltios corresponde a cero lógico o un nivel bajo, y a partir de 0.8 voltios a 2 voltios no está permitido, no es ni un alto ni un bajo, y a partir de 2 voltios a 5 voltios es considerado como uno lógico o nivel alto. Esto es en cuanto al voltaje de entrada para la familia TTL. Ahora vamos a los niveles de voltaje de salida. Nos dice que a partir de 0 voltios a 0.4 voltios es considerado como cero lógico o un nivel bajo. Y a partir de 0.4 voltios a 2.4 voltios no está permitido. No es ni un alto ni un bajo. Y a partir de este voltaje, que es 2.4 voltios a 5 voltios, es considerado como uno lógico o un nivel alto. Esto es para las salidas y este es para las entradas. ¿Ok? Esto sería en cuanto a la familia TTL. Ahora nos dirigimos a la familia Simus. Vamos a tener el voltaje de entrada. Es considerado desde 0 voltios a 1 voltio como cero lógico o un nivel bajo. Y desde 1 voltio hasta 3.5 voltios no está permitido. No es ni un alto ni un bajo. A partir de 3.5 voltios a 5 voltios es considerado como un monológico o un nivel alto. Esto es en cuanto al voltaje de entrada. Ahora sí, vamos a estudiar el voltaje de salida. Me dice que a partir de 0 voltios a 0.1 voltio es considerado como cero lógico o un nivel bajo. A partir de 0.1 voltios a 4.9 voltios no está permitido. No es ni un alto ni un bajo. Y a partir de este voltaje, que es 4.9 voltios a 5 voltios, es considerado como uno lógico o un nivel alto. Podemos observar en cuanto al voltaje de salida para la familia Simus, el rango del voltaje es muy exacto. Solo hay una tolerancia de 0.1 voltios, que no es casi nada. A esto se refería con estas dos últimas tablas que observamos en esta parte, que son los niveles de tensión de entrada y los niveles de tensión de salida. Ahora vamos a regresar al margen de ruido, que les había prometido enseñar de dónde salen estos parámetros. Sencillamente, estos parámetros salen de la diferencia que hay entre estos niveles de voltaje que observamos aquí. Tenemos el nivel de voltaje mínimo para el nivel alto, que es de 2 voltios en las entradas y 2.4 voltios en las salidas. El margen de ruido va a ser la diferencia de estos dos parámetros. Entonces sería 2.4 voltios menos 2 sería 0.4 voltios que tenemos aquí para el nivel alto de la familia TTL. Vamos con el siguiente. Entonces vamos a tener la diferencia del voltaje máximo para el nivel bajo, que es de 0.8 voltios menos 0.4 voltios, sería 0.4 voltios que observamos aquí, que sería voltaje nivel bajo. Ahora sí, vamos a estudiar de la familia Simus. Vamos a tener la diferencia del voltaje de entrada y el voltaje de salida, que sería 4.9 voltios menos 3.5 voltios. Esto nos daría 1.4 voltios que observamos aquí en esta parte. Vamos con el siguiente. El siguiente sería 1 menos 0.1 voltio, que sería aproximadamente 0.9 voltios. De ahí provienen estos parámetros que observamos en esta parte en cuanto al margen de ruido. Ahora sí, ya tenemos todo claro en cuanto a las diferencias que tenemos entre estas dos familias grandes que existen actualmente en el mercado. Esto sería todo de mi parte. Nosotros nos vemos en el próximo video. Como siempre.
Buenas tardes a todos. En esta entrega nos vamos a ocupar de los circuitos integrados de tecnología CMOS. Vamos a hacer un recorrido por lo que es la tecnología de fabricación CMOS, cómo están compuestos estos circuitos integrados por dentro y por qué, y una introducción a lo que son los circuitos formados con CMOS y demás, y las precauciones al manejarlo. Está en el cuadernillo de la cátedra. Voy a comenzar desde la página 13 y hasta aproximadamente el contenido va hasta la página 18. Así que vamos a comenzar diciendo que las siglas CMOS corresponden a Complementary Metal Oxide de Semiconductor, o sea, semiconductores complementarios de metal óxido. El término complementario se refiere a la utilización de dos tipos de transistores en el circuito de salida. En este caso, la utilización de MOSFET, transistores MOS, de efecto de campo, de canal N y de canal P. En ese caso es lo que vemos en la figura A, en donde dice canal N y canal P, y si queremos trazar una analogía, podemos decir que es el equivalente a los transistores bipolares, en este caso el canal N, el NPN, y el de canal P, el PNP. Internamente, los sustratos están acomodados de manera diferente y la tecnología de fabricación es diferente. Pero, por ejemplo, en la utilización del transistor como llave, como vemos en la figura B, el transistor de tecnología MOS es más eficiente y permite un corte y una saturación mejor, tiene menos resistencia interna y por lo tanto se pueden fabricar circuitos digitales que son muy efectivos a la hora de crear circuitos, por ejemplo, para computadora. En la parte B superior de la imagen tenemos cómo el transistor se utiliza como llave y tenemos una resistencia de carga sobre el drenador y ejemplificando cuando se encuentra cerrado y cuando se encuentra abierto. Dependiendo de la resistencia de carga, como la resistencia de saturación del transistor es muy baja, cuando se encuentra cerrado, prácticamente la salida diríamos que se encuentra a cero. Y cuando se encuentra abierto, a través de la resistencia de carga, tenemos el positivo de alimentación o el 1 lógico. En el caso de abajo, en el caso C, tenemos el mismo circuito pero hecho con un transistor de canal P. También están compuestos obviamente por 3 patas y tenemos una G, un gate, que vendría a ser el equivalente a los transistores bipolares a la base, un drenador, que vendría a ser el equivalente al colector, y un source, que vendría a ser el equivalente al emisor en los transistores bipolares. Estos dispositivos difieren enormemente tanto en la construcción como en el funcionamiento interno de los transistores bipolares, utilizados en circuitos TTL que veremos más adelante, pero básicamente su acción de conmutación es la misma. Idealmente funcionan como interruptores abiertos o cerrados, dependiendo de la entrada o de la polarización de entrada, que en este caso va aplicado en el gate. En el caso del esquema se explica solo, y vemos que, por ejemplo, en la parte B de la imagen, arriba, a la derecha, cuando aplicamos 5 voltios a la compuerta, al gate, el transistor conduce y es un interruptor cerrado. Y cuando aplicamos 0 voltios, el transistor no conduce y es un interruptor abierto. En el caso de la parte inferior de la imagen, como estamos usando un transistor de canal P, es al revés. Cuando aplicamos 0 voltios, el transistor queda cerrado. Y cuando aplicamos 5 voltios, el transistor queda abierto. En el símbolo podemos ver en la parte superior a la izquierda que la flechita hacia adentro indica canal N y la flechita hacia afuera, en el caso de la fuente del surtidor, indica el canal P. De esa manera en un circuito podemos diferenciar si uno es canal N o canal P. Estas dos polaridades están hechas para realizar circuitos complementarios, por eso justamente la tecnología CMOS. Y por ejemplo podemos formar circuitos básicos, como es el caso de un inversor CMOS, en donde tenemos el inversor formado por un transistor de canal P en la parte superior y de canal N en la parte inferior. Si vemos la explicación, cuando se aplica un nivel alto en la entrada, el MOSFET de canal P, Q1 no conduce, y el MOSFET de canal N, Q2 conduce. Entra en saturación, como se indica en la parte A de la figura, en el primero de los casos. Esta condición hace que la salida se conecte a tierra a través de las resistencias de conducción, ON de Q2. O sea, Q2 conduce
está encendido y pone la salida a masa. Por eso tenemos que, para una entrada alta, la salida es un bajo. Ese es el primero de los casos. Si vamos al segundo de los casos, cuando se aplica un bajo a la entrada Q1, a la entrada Q1 se satura y Q2 no. Cuando se muestra en la figura, ¿cómo se muestra en la figura B? En ese caso, estamos aplicando un bajo y ocurre el caso contrario. Vemos que Q1 entra en conducción y la salida se va a nivel alto, mientras que Q2, como queda cortado, no conduce corriente. En ese caso tenemos la condición de inversor. Si entra un alto, tenemos a la salida un bajo. Y si entra un bajo, tenemos a la salida un nivel alto. Esta es la compuerta más sencilla que podemos formar con un par complementario CMOS. Una compuerta un poco más complicada, un poco más desarrollada, es la compuerta CMOS NAND. En este caso estamos utilizando 4 transistores, Q1 y Q2, conectados en paralelo con las compuertas separadas, y Q3 y Q4 conectados en serie también con las compuertas separadas. Fíjense que la compuerta de Q1 se conecta a Q3 y la compuerta de Q2 se conecta a Q4. En este caso estamos viendo también la tabla de verdad de la compuerta. Para A y para B, en el primero de los dos casos es L, low o bajo. En el segundo caso tenemos low y high. En el tercer caso high y low. En el cuarto caso high y high. Y también nos indica para Q1, Q2, Q3 y Q4 si se encuentra en saturación o en corte para cada uno de los casos y cómo se encuentra la salida. Cuando ambas entradas están a nivel bajo, Q1 y Q2 se saturan y Q3 y Q4 no. La salida se fuerza a nivel alto a través de las resistencias de conducción Q1 y Q2 conectadas en paralelo. A través de los transistores obtenemos un nivel alto, que es el primero de los casos en la tabla lógica. Cuando la entrada A está a un nivel bajo y la entrada B está a un nivel alto, Q1 y Q4 se saturan, mientras que Q2 y Q3 no. La salida se fuerza a nivel alto a través de la baja resistencia de conducción de Q1. En el tercer caso, cuando la entrada A está a un nivel alto y la entrada B está a un nivel bajo, Q1 y Q4 no conducen, mientras que Q2 y Q3 se saturan. La salida se fuerza a nivel alto a través de la baja resistencia de conducción de Q2. Por último, cuando ambas entradas están a nivel alto, Q1 y Q2 no conducen y Q3 y Q4 se saturan. En este caso, la salida se fuerza a nivel bajo a través de la resistencia de conducción de Q3 y Q4 en serie continua. Si bien hay otras compuertas formadas con circuitos integrados CMOS, no las voy a mencionar todas y no las voy a explicar todas porque es una redundancia y todas funcionan de la misma manera. En este caso he compuesto 2 que sirven de ejemplo y que nos sirve para ejemplificar el funcionamiento interno de las compuertas con tecnología CMOS. En el caso de las puertas de drenador abierto, quiere decir que el drenador del transistor de salida no está conectado y debe conectarse externamente a VDD a través de una carga. Las puertas en drenador abierto son una contrapartida CMOS de las puertas TTL en colector abierto que veremos en la próxima entrega. Un circuito de salida en drenador abierto es un único transistor MOSFET de canal N y debe utilizarse una resistencia de pull-up externa, como se indica en la imagen. Una resistencia de pull-up, tal como su nombre lo indica, pull-up, tirar hacia arriba, que significa que esa resistencia, cuando el transistor no está conduciendo, hace que la salida sea un 1 lógico. En este caso no es un par complementario, sino que es un transistor solo. Y generalmente estas salidas se utilizan, por ejemplo, en los circuitos integrados que están hechos para excitar cargas o circuitos de salida de alta corriente, como por ejemplo relés, motores. Normalmente tienen ese tipo de utilización y en ese caso, o por supuesto, la carga está conectada por fuera y va desde la salida del integrado hasta el positivo. Es a través de la misma carga que circula la corriente que, digamos, alimenta al transistor MOSFET que se encuentra a masa. En el caso de las compuertas en 3 estados, tenemos 3 estados de salida, alto, bajo y de alta impedancia Z. Cuando se selecciona el modo normal de operación del nivel lógico, lo cual depende del estado de la entrada de habilitación, un circuito antiestado funciona de modo
del mismo modo que una puerta normal. Pero en este caso, con la entrada de habilitación en alto, lo que está sucediendo es que la salida queda completamente aislada. Por lo tanto, por ejemplo, se pueden colocar con puertas en paralelo sin riesgo de que se quemen unas u otras. Esto es útil cuando son, por ejemplo, buses de datos de comunicación en donde muchos dispositivos comparten el mismo bus y, por supuesto, no pueden transmitir todos a la vez, sino que al compartir el mismo bus, solo uno de ellos va a poder transmitir la información. Todos los demás van a quedar en estado de impedancia alta o en estado de colector abierto para permitir que a través del bus se propaguen las señales. En ese caso, hay un dispositivo que guía a las placas o a los circuitos integrados para que solamente uno transmita a la vez. En este caso, aquí tengo el circuito que forma una salida en 3 estados. La circuitería de una puerta CMOS triestate o 3 estados permite poner el corte a ambos transistores de salida Q1 y Q2 al mismo tiempo, desconectando la salida del resto del circuito. Cuando la entrada de habilitación está a nivel bajo, el dispositivo se activa para el funcionamiento normal. Cuando la entrada de habilitación está a un nivel alto, Q1 y Q2 se bloquean y el circuito está en estado de alta impedancia. Como se darán cuenta, esto se logra a través de varios transistores en serie, como muestra la figura. La compuerta de los transistores es de alta impedancia. Por lo tanto, existen precauciones para la manipulación de circuitos integrados CMOS. Cada vez que tenemos circuitos de alta impedancia, es posible dañarlos a través de la electricidad estática que se junta en el cuerpo humano a través del frotamiento. Por ejemplo, a través de una alfombra, al caminar, pueden desarrollarse varios miles de voltios a través del cuerpo humano. Si tocamos un circuito integrado CMOS en donde las impedancias son altas, esos miles de voltios pueden quedar aplicados a la compuerta de los transistores y el circuito integrado se daña irremediablemente. Cabe aclarar aquí que los circuitos CMOS han mejorado muchísimo y poseen protecciones internas en la mayoría de las familias lógicas. Sin embargo, todas estas precauciones hoy en día siguen siendo tan valederas como cuando fueron creadas. Primero, todos los dispositivos CMOS se suministran embalados en espuma conductora para evitar la formación de cargas estáticas. Cuando se retiran de la espuma, los pines no deberían de tocarse. Si ustedes han ido a comprar una casa de electrónica, circuitos integrados CMOS vienen clavados en una espuma, generalmente de color gris, que es conductora. Esta espuma conductora evita que quede aplicado potencial en los pines mientras está en embalaje o está en la caja o está esperando para ser vendido. Recién cuando nosotros lo vamos a utilizar, lo quitamos de este embalaje y lo ponemos en el circuito. En el caso de la segunda precaución, cuando se retiran del material protector, los dispositivos deben colocarse con los pines hacia abajo sobre una superficie a masa, tal como una placa metálica. No coloquen los dispositivos CMOS sobre espumas de poliestireno o bandejas de plástico. Todo lo que son materiales plásticos, o por ejemplo yo en la mesa de trabajo tengo alfombra, junto a electricidad estática de sobremanera. Hay que evitar dejar el circuito integrado por encima de la mesa dando vueltas, porque cualquier electricidad estática que haya, cuando colocamos el integrado y las patas hacen contacto con la mesa, se puede estropear. Si lo colocamos sobre una placa metálica no hay ningún tipo de problema, porque al estar sobre una placa va a haber diferencia de potencial entre sus pines y no corre el riesgo de dañarse. Todas las herramientas, equipos de prueba y bancos de trabajo metálicos deberían estar conectadas a tierra. En determinados entornos, las personas que trabajan con dispositivos CMOS deberían conectar su muñeca a masa por medio de un cable y una resistencia serie de alto valor. Esta resistencia evita sufrir una descarga si la persona entra en contacto con una fuente de alimentación. Vienen en las casas de electrónica, si ustedes van y compran, vienen pulseras para conectarse a masa. Esa pulsera se agarra en la muñeca y se conecta en una toma de tierra para evitar que la persona esté cargada estáticamente. Esa pulsera, por ejemplo, debería de utilizarse al manipular dispositivos CMOS, y muchas veces la utilizan las personas que arman computadoras, porque las placas de computadoras, como ustedes habrán dado cuenta, tienen tecnología CMOS, motherboard de computadora, también traen dispositivos, placas conductoras o goma espuma conductora, para evitar que llegue a nosotros una placa o un mother quemado debido a la electricidad estática.
Si ustedes van a las casas del Mega y averiguan, vienen estas pulseras que son para conectarse a tierra. Esto es bastante evidente, pero cabe aclararlo. No inserten los dispositivos CMOS o cualquier otro dispositivo en los zócalos de una tarjeta de circuito impreso con la alimentación conectada. De ninguna manera debemos poner y sacar los circuitos integrados con la alimentación conectada, porque dependiendo del falso contacto que hagamos sobre el circuito, puede ser que quede aplicado un potencial indeseado en algunas patas del circuito integrado y estos dañarse. Todas las entradas no utilizadas deberían conectarse a la tensión de alimentación o a tierra. Si se deja el circuito abierto, una entrada puede adquirir carga electrostática y flotar en niveles impredecibles. En estos casos es válido tanto la conexión para CMOS o TTL. En el caso de CMOS se puede quemar, en el caso de TTL se puede disparar debido a la electricidad estática. Obviamente una salida que se encuentra en el aire, en el caso de los CMOS al ser de alta impedancia, puede llegar a tomar cualquier estado lógico de manera al azar de acuerdo a cómo se cargue eléctricamente. Por ejemplo, existen, si ustedes buscan en internet, circuitos electroscopios que utilizan integrados CMOS con las patas en el aire y utilizan una placa metálica. De esa manera es posible, a través de la altísima impedancia de los integrados, que suele estar por encima de los 100 megaohms, detectar electricidad estática. Si buscan electroscopios, van a encontrar muchos circuitos que a veces sirven para encontrar, por ejemplo, campos eléctricos o electricidad estática propiamente dicha. Por último, después del ensamblado de las tarjetas de circuito impreso, estas deben protegerse durante el almacenamiento o transporte insertando sus conectores en espuma conductora. Este es el caso que yo les mencionaba, por ejemplo, de las placas de computadora. Los pines de entrada y salida CMOS se pueden proteger también con resistencias de alto valor conectadas a masa. A ver, acá les digo que, por ejemplo, una vez que el circuito integrado está soldado, es difícil que se estropee. Ya hay mucha menos probabilidad porque tenemos una serie de componentes electrónicos conectados entre sí y esos componentes evitan que se forme electricidad estática. De todas maneras, existe la posibilidad y por eso vienen los dispositivos protegidos y tenemos que tener esto en cuenta. A ver, yo he quemado mucha cantidad de dispositivos de alta impedancia, transistores FET y demás, por soldar, por ejemplo, con los soldadores comunes. Los soldadores comunes tipo cautín de 30 watts tienen mucha corriente de fuga y deben estar conectados a tierra. Es mucho más seguro, por ejemplo, soldar con las estaciones de soldado porque los soldadores son de bajo voltaje y están conectados a tierra. Las estaciones de soldado son mucho más seguras para los dispositivos CMOS. De todas maneras, como no todos tenemos, por ejemplo, yo cuando soldaba los transistores de efecto de campo o los circuitos integrados, en el momento de soldar desconectaba el soldador. Entonces, mientras estaba caliente, podía soldar el integrado sin posibilidades de que se estropee y así el proyecto funcionaba correctamente, ¿no? Si quemamos las cosas al soldarlo o al insertarlos, difícilmente vayamos a poder hacer funcionar algo sobre el protoboard o sobre el impreso. Una cosa bastante común cuando estamos estudiando electrónica y de repente nos encontramos, por ejemplo, con que el proyecto no anda y después descubrimos que hay un montón de integrados quemados y no nos podemos explicar qué fue lo que sucedió. Bueno, todas estas precauciones son necesarias para que luego, cuando armamos algo, no termine con la mitad de los circuitos integrados quemados. En la próxima entrega nos vamos a centrar en estudiar la tecnología TTL. Bien, Umbre. Está bien, profesor. Ya, 15 minutos, ¿ya? Ya, profe. Ok, profesor. El grupo que debes poner, ¿están listos o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Ya después vemos, ¿ya? Bien, Ok. a cenar, muchachos.